Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los estados financieros presentados por Nike. Y esta empresa poca presentación necesita, es una empresa muy reconocida y es algo que me gusta mucho de esta compañía y es que tiene valor de marca, algo que también tiene Adidas, como podemos ver en Google Trends, en base 100, los términos de búsqueda Adidas y Nike comparados. Vemos como Nike en color rojo tiene mucha mayor presencia online en cuanto a nivel de búsqueda se refiere y por lo tanto digamos que es líder en el sector porque hay mucha más gente que lo busca. De hecho, a nivel global e internacional vemos como Nike predomina y por lo tanto tiene algo interesante. Esto no hace que Adidas sea peor, pero tened en cuenta pues que Nike tiene esa ventaja de marca, tiene un valor y una presencia muy importante dentro del mercado. Y aprovecho para decir que ambas compañías, tanto Adidas como Nike, pues fueron sugerencias vuestras y espero que os hayan gustado mucho ambos vídeos. Al final del vídeo os voy a dejar la pestañita de Adidas por si queréis ir a verlo. Y actualmente pues la empresa cotiza unos $103 la acción, tiene una capitalización bursátil de unos 162 billions, viene de unas caídas en las últimas sesiones, por lo tanto, como todas las empresas en general, ha caído bastante. Tiene unas ventas proyectadas a 2022 de 46.700 millones de dólares, unos beneficios proyectados de 5.933, es algo menos de lo que lo hizo el año anterior. Vemos que tiene una posición de caja neta positiva, pues muy interesante. Y vemos cómo tiene un PER proyectado de 27,9 veces beneficios. Es algo exigente, tenía un PER mucho más elevado anteriormente, por lo tanto tampoco veo que sea malo que el precio baje y se ajuste pues un poco a múltiplos más aceptables. Vemos que es una empresa que reparte dividendo del 1,13%, pero aquí hay algo interesante que tiene la compañía y es que es una empresa que le gusta recomprar acciones, tiene un programa en marcha de recompra de acciones y va a probar o ha aprobado uno para que se inicie en 2023 de recomprar 18 billones. Y nos vamos a entrar ya al reporte que nos ha presentado Nike. Tened en cuenta pues que vamos a ver un poquito los comentarios que han hecho, ya que a falta del estado de flujos de efectivo en este reporte pues vamos a comentar un poquito qué es lo que opina la compañía sobre los datos que nos ha aportado. Por lo pronto vemos que Nike dice pues que los resultados pues son pues una clara prueba de que la empresa tiene unas marcas con mucha fortaleza y que además hay una conexión profunda entre la empresa y los consumidores. Y esto pues es verdad, la empresa Nike pues ofrece un gran valor de marca, es una empresa de ropa deportiva, pues que mucha gente ya no lo viste para ese fin, sino que lo viste pues como una prenda de vestir normal que le aporta valor, le da prestigio y por lo tanto pues es algo muy interesante, algo que Adidas y Nike están consiguiendo. Vemos cómo también remarcan pues que Nike Direct, los ingresos de este canal de ventas pues se incrementaron un 7%, por lo tanto es algo interesante. Ya veremos ahora más adelante cómo la empresa está apostando fuertemente a vender a través de su canal de venta directa. También nos advierten de que existen objetos que han afectado de forma excepcional la cuenta de resultados y estos están comprometidos dentro de Other Income. Estos eventos vienen a ser la guerra de Rusia, que ha provocado pues el cese de las operaciones en ese país y además pues de la transición del negocio dentro de Argentina, Chile y Uruguay pues a otro modelo de negocio distinto. También nos advierten de que el margen bruto ha disminuido al 45% por algunas afectaciones, como vienen a ser los inventarios en China, pues que han sido obsoletos, que han pasado un poco de moda y pues esto ha generado pues unas pérdidas, o así lo entiendo yo. Luego pues también ha habido un incremento de los costes de la distribución, también varias cosas que han sucedido pero que se ha podido amortiguar un poco pues por una estrategia de precios bastante efectiva, pero vemos que además Nike, el canal de venta directa, está aportando a que los márgenes se expandan, por lo tanto tiene mayor poder de negociación y mayor poder de fijación de precios, por lo tanto Nike en este sentido hace muy bien apostando por el canal de venta propio. Y luego otra cosa extraña, vemos que la empresa tiene una tasa impositiva negativa. Esto pues va a alterar mucho la cuenta de resultados, luego lo vamos a ver en detenimiento junto a muchas otras cosas que vamos a comentar en la cuenta de resultados. Y vemos que los inventarios se han incrementado un 23%. Ya hemos dicho que los inventarios son uno de los causantes de la disminución del margen bruto, por lo tanto muy importante fijarle la atención necesaria. Además veremos que se acumula mucho respecto al periodo del año anterior y por lo tanto estamos viendo que aquí se acumula cash, pero es que ellos dicen que es debido pues a mayormente a la disrupción en la cadena de suministro. Por lo tanto, estamos viendo que la empresa pues está viendo afectada un poquito por ciertos aspectos, pero este de aquí es el que más me preocupa y lo veremos en el balance.
Y luego ya para finalizar los comentarios de la compañía vemos que la empresa pues reparte dividendo, tiene un programa de recompras en vigor y vemos que si comparamos el beneficio neto de este trimestre de 1.439 millones, que luego veremos en la cuenta de resultados, y vemos la remuneración al accionista sumando dividendos más recompras de acciones, vemos que la empresa pues en este trimestre se ha descapitalizado. Pero es que si comparamos este beneficio en los últimos 12 meses frente a la recompra de acciones más el dividendo de los últimos 12 meses, vemos que al final la empresa pues ha remunerado al accionista de una forma inferior, bastante próxima a la par con el beneficio neto, por lo tanto no ha descapitalizado la compañía. Bien, vamos a empezar por la cuenta de resultados a 31 de mayo del 2022 y por lo pronto vemos que las ventas han disminuido un 1% respecto al mismo periodo del año anterior. Vemos que además los costes de las ventas se han aumentado un 1% y eso ha provocado que el gross profit disminuyera un 3%, lo que genera que el margen bruto haya disminuido. A priori podríamos decir que esto es negativo, de hecho lo es, pero tened en cuenta que el margen del 45% ya es un margen bastante elevado. Pocas empresas textiles pueden presumir de tener este margen tan elevado. Pero es que tened en cuenta lo siguiente, que en los últimos 12 meses, en el cual se incluye este periodo, el margen bruto es del 46%, pero tened en cuenta que si lo comparamos con los 12 meses anteriores a este periodo, pues el margen sigue aumentando, sigue estando bien. Lo que pasa es que este trimestre está siendo algo flojo. Tened en cuenta que en el global, en los 12 meses, la empresa aumenta sus ventas un 5%, aumenta sus costes de ventas un 3%, lo que provoca que el gross profit aumente un 8% y esto haga que el margen bruto también se aumente. Por lo tanto, la empresa en el periodo este vemos cierto estancamiento, ¿vale? Pero que en el cómputo anual pues está bastante bien. Tened en cuenta lo siguiente, que vemos que el margen bruto disminuye, además vemos como los gastos fijos se incrementan un 6 y un 8%, por lo tanto es muy posible que veamos menos beneficio. Vemos como los gastos de intereses se disminuyen respecto al periodo del año anterior. Esto ya nos da un indicio de que la compañía tiene deuda financiera, pero ya os advierto, os avanzo que no es una deuda muy grande. Además tiene caja suficiente como para pagarla. Fijaros en la tasa impositiva que ha pagado la compañía este trimestre. Más bien no la ha pagado. Este impuesto de sociedades es negativo, es del 4,7% negativo. La empresa pues, ha tenido unos ingresos de 65 millones de dólares en cuanto a impuestos, lo que ha provocado que los beneficios antes de impuestos de 1.374 millones de dólares hayan pasado a ser unos beneficios netos de 1.439 millones. Algo surrealista, pero es que yo he visto en el balance que la empresa pues tiene grandes variaciones de activos y pasivos por impuestos diferidos, por lo tanto es muy posible que haya compensado impuestos que tenía devengados y por lo tanto se haya beneficiado de estos créditos fiscales. Tened en cuenta que si la empresa hubiese pagado como el trimestre del año anterior, hubiese pagado un 18,6%, una tasa bastante elevada si lo comparamos con el global del año 2022 y del año 2021 en especial. Vemos que, y me voy a fiar de esta tasa de aquí, que la tasa media que paga la compañía es del 14%. Si le hubiésemos aplicado un 14% a estos ingresos antes de impuestos, veríamos que la empresa hubiese tenido unos beneficios netos de 1.181 millones de dólares, lo que sería un 9,65% sobre las ventas, es decir, de estos 12.234 millones de dólares. Por lo tanto, podríamos decir que la empresa ahora, con estos beneficios netos, tendría una rentabilidad del 11,76%, mientras que en el trimestre anterior sería del 12,22%. Y si hubiese pagado los impuestos como tocaba, o al menos, no digo que esté mal, pero si lo hubiera hecho como lo ha hecho en otros ejercicios, veremos que la empresa hubiese disminuido mucho su rentabilidad. Por lo tanto, oportunismo o casualidad, la empresa pues se ha beneficiado de no tener que pagar estos impuestos porque veríamos unos resultados bastante malos. Y ya hemos mencionado que la empresa recompra acciones activamente, pero fijaros en lo siguiente, vemos que las recompras no consiguen amortiguar la dilución al accionista, debido pues probablemente al stock-based compensation, que tampoco hemos visto porque no vamos a ver, porque no han presentado el estado de flujos de efectivo, al menos en este reporte, ¿vale? Vemos como las acciones en circulación pasan de 1.572 millones a unos 1.595 millones, aún habiendo recompras, por lo tanto, mucho más han de recomprar para poder evitar esta dilución. Y ya nos encontramos en el balance de situación, un balance que la verdad me ha gustado mucho su estructura. Es un balance bastante saneado y limpio y lo vamos a entender a las mil maravillas con las explicaciones que vamos a ir haciendo. Vemos que la empresa tiene una caja de unos 8.574 millones de dólares, ha disminuido un 13% respecto al mayo del año anterior. Este dato a mí no me sirve mucho porque
me hubiese sido de más utilidad ver la variación a 31 de diciembre, pero vemos como la caja en un año pues ha variado negativamente. Vemos sin embargo que la empresa pues tiene mayor nivel de inversiones a corto plazo y esta caja y estas inversiones a corto plazo suman unos 12.997 millones de dólares, lo que supone un 46% del activo corriente total. Este activo corriente total se incrementa, vemos un incremento del 7%, además supone un 69,97% del activo total. Vemos la gran importancia que tiene la liquidez de esta empresa. Esta empresa pues tiene pues una posición de liquidez muy buena y podríamos decir que la empresa pues va a poder hacer frente a los pagos a corto plazo porque tiene un pasivo corriente inferior a este activo corriente. Además, lo malo de este activo corriente es que se incrementan básicamente o mayormente por el incremento de los inventarios, que vemos que se incrementa un 23%. Y esto es algo malo porque vemos que las ventas se estancan, los inventarios se incrementan y esto va a provocar pues que haya menos rotación y a nosotros nos interesan las empresas que tengan mucha rotación. Esto es algo pues un bache circunstancial, algo del momento, pero esperemos que no siga así de caras a futuro porque significaría que realmente pues hay un parón bastante importante y que la empresa se está resintiendo. Además vemos cómo la empresa pues tiene unos activos de planta propia de equipo y otros leasings pues bastante bajo en relación al activo total, y es que vemos que estos disminuyen, por lo tanto vemos que la empresa pues tiene un CAPEX bastante bajo. Esto también es muy interesante porque la empresa con los mismos activos consigue generar ventas, incluso incrementarlas, por lo tanto tiene una capacidad de producción bastante interesante y gracias a este valor de marca pues consigue vender a un precio bastante elevado, lo que le genera pues unas rentabilidades bastante jugosas. Y yo quería llegar a las marcas. Vemos que esta empresa no tiene apenas goodwill, es decir, no ha acumulado goodwills a raíz de compras de otras sociedades. Por lo tanto, la empresa ha ido creciendo por sí misma y ha generado valor a los clientes a raíz de su propia inversión de publicidad. Por lo tanto, no ha comprado otras sociedades para crecer inorgánicamente, lo ha hecho todo de forma orgánica y por lo tanto tiene un track record bastante interesante. Y otra cosa que me ha gustado mucho, que hemos visto en otras compañías, es que tienen activados activos intangibles de marcas. ¿Veis en Nike el valor de marca que tiene? ¿Veis alguna marca aquí activada? No. Y es que eso no hace falta activarlo realmente. Si quieres, sí, pero tened en cuenta que no hace falta. Eso se ve reflejado en los flujos de efectivo que genera la compañía y en los beneficios que va creando recurrentemente. Luego también vemos variaciones en los impuestos por activos diferidos y en los pasivos por impuestos diferidos. No voy a adentrarme mucho en esto porque me gustaría un detalle para poder sacar unas conclusiones más acertadas, pero vemos grandes variaciones y por lo tanto tiene sí o sí relación con el impuesto de sociedades, por lo tanto a tener en consideración. Y en cuanto a la deuda financiera, hemos visto que pagaban menos intereses, pero yo aquí no veo que haya mucha amortización. Vemos que la empresa tenía unos 9.413 millones de dólares en el año 2021, tenía vencimientos a corto plazo pues que no existían, y vemos que simplemente ha reclasificado su deuda por valor de unos 500 millones de dólares y entonces en el plazo de un año va a tener que amortizar esta deuda o bien reclasificarla, refinanciarla y llevarla aquí arriba de nuevo. Pero esta deuda financiera, si la comparamos con los activos fijos, realmente pues tenemos una garantía del 50% del valor de la deuda. Por lo tanto, esta deuda yo creo o estimo que se ha ido renovando, se ha ido manteniendo, pues la empresa no le ha interesado ir pagándola. Pero es que tened en cuenta que con la posición de caja e inversiones a corto plazo podría amortizarla cuando quisiera. Por lo tanto, muy interesante desde el punto de vista financiero. Además, vemos que la empresa tiene un patrimonio neto del 37,89%, es un tanto por ciento bastante elevado, bastante interesante, y por lo tanto vemos que la remuneración al accionista no está siendo desproporcionada, no está descapitalizando la compañía. De hecho, respecto al año anterior se ha incrementado el patrimonio neto un 20% y por lo tanto diríamos que la empresa va capitalizando, y esto es muy interesante. Y bien, así a modo de resumen vemos que las ventas de este trimestre han sido
regulares, se han estancado, no son malas, ¿vale? Vemos que en el año en general íbamos bien, la empresa ha crecido un 5%, pero los costes de las ventas se han incrementado y ha disminuido el margen bruto. Esto es mayormente, yo creo, y esto ya es una conclusión mía, es que en China se les ha estancado el stock. Esto les ha obligado o forzado a vender con grandes rebajas y esto ha provocado que las ventas no crezcan a los niveles que lo venían haciendo. Por eso también vemos ese descenso de las ventas en China. Pero no tiene mucho sentido, es que el mercado de China es muy grande y yo creo que en China lo valoran muy bien la empresa Nike. Por lo tanto, yo creo que esta bajada del margen es circunstancial. Eso sí, los gastos fijos se incrementan con bastante fuerza. Eso no hace o impide que la empresa pues acabe pues con no teniendo beneficios, sigue teniendo beneficios, pero aquí hay una triquiñuela a mi modo de ver y eso ya me gustaría que me lo comentaseis en los comentarios, porque vosotros a veces sabéis mucho más que yo de las compañías, y es que aquí pues, se ha beneficiado de los créditos fiscales y ha camuflado un poquito lo que venía siendo el beneficio neto, porque no quería que esto disminuyese mucho más de lo que ya lo ha hecho. Por otro lado, nos alegramos por las recompras de las acciones, porque estas son casi obligatorias, es casi un requisito para la compañía, porque es que si no, mirad cómo nos diluyen. Realmente esto yo lo valoro negativamente. ¿Por qué se tiene que diluir tanto? Fijaros, ¿por qué hay esa dilución? Si las ventas se han mantenido planas, ¿qué objetivos has cumplido como para tú cobrar en acciones bonos? Y eso sí, vemos un balance muy atractivo, una posición de liquidez bastante interesante. El activo corriente es el 69,97% del activo total. Vemos bajos requerimientos de inversión en CAPEX. La empresa, la mayor parte de los beneficios los distribuye a los accionistas mediante dividendos y recompras de acciones. Una deuda financiera bastante controlable que no va a ser de momento ninguna losa para la compañía, no le va a impedir nada. De hecho, es que si quisiese se podría endeudar más, pero no creo que lo haga porque ya hemos visto que si es para comprar otra empresa no es algo que lo suele hacer, no tiene goodwill, y si lo ha tenido lo ha deteriorado muy bien hasta quedarse limpio, por lo tanto muy interesante. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, ha sido un vídeo así un poco rápido, pero espero que os sea de mucha utilidad. Hasta pronto.